Buenos días, mi nombre es Andrea Caldas y mi compañero Omar Sánchez. El día de hoy vamos a hablarles del acuerdo comercial entre Colombia y Chile. Antes de firmar el TLC entre Colombia y Chile, se había realizado un acuerdo de complementación económica, conocido como el ACE número 24, firmado en 1994. Este acuerdo de complementación económica tenía como tal tres objetivos, los cuales eran, primero, establecer en el más breve plazo posible un espacio económico ampliado entre los dos países que permitiera la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. El segundo era intensificar las relaciones económicas y comerciales entre los países de Colombia y Chile por medio de una liberación total de gravámenes y restricciones a las importaciones originadas en los mismos. Y por último, era propiciar una acción coordinada en los foros económicos internacionales, así como una relación a los países industrializados tendientes a mejorar el acceso de los productos de los países de Colombia y Chile a los mercados mundiales. Este acuerdo establece que cada parte otorgará trato nacional a las mercancías de la otra parte. También dispone que cada parte no podrá adoptar o mantener cualquier arancel, impuesto o otro tipo de cargo sobre las exportaciones de cualquier mercancía en el territorio de la otra parte, a menos que tal arancel, impuesto o cargo sea adoptado o mantenido sobre cualquier mercancía para el consumo doméstico. Contenido del acuerdo. El texto del acuerdo quedó plasmado en 22 capítulos. Los capítulos por lo general recogen aspectos que consignan las disciplinas generales acordadas, muchas de ellas comunes en las negociaciones tanto multilaterales como bilaterales, e incorporan elementos particulares conseguidos tanto por Colombia como por Chile en la negociación. Este TLC entre Colombia y Chile fue negociado en dos rondas de discusión. La primera ronda en Santiago de Chile del 9 al 14 de octubre del 2006. La segunda ronda en Barranquilla del 23 al 27 de octubre del 2006. Los temas que se trabajaron en estas rondas fueron los siguientes. Se trabajó la regla de origen y procedimientos aduaneros. Esto quiere decir que, revisaron cómo iba a ser el procedimiento de establecer un anexo en donde se establecen los criterios de calificación de origen para las mercancías elaboradas con materiales no originarios. También se revisó las medidas sanitarias y fitosanitarias, que esto se combinó realizar trabajos para desarrollar los procedimientos de control, inspección, aprobación y certificación. Esto en un plazo máximo de 6 meses, desde la entrada del TLC en vigencia. También se revisó la contratación pública, en servicios de inversión, laboral, defensa comercial, medio ambiente, cooperación y obstáculos técnicos al comercio. El TLC fue suscrito el 27 de noviembre del 2006 en Santiago de Chile. Importancia del acuerdo. El Acuerdo de Libre Comercio profundizó el ACE 24, vigente desde enero de 1994, bajo el cual se liberó más del 90% del comercio y el 98% de sus líneas arancelarias. En el 2012 se liberalizarán los productos que aún aplican el programa de desgravación de aranceles, entre los que se encuentran productos cárnicos, lácteos, arroz, oleaginosos y azúcar. Esto significa que lo sustancial del comercio entre las partes se encuentra liberado bajo el marco del ACE 24 y sus protocolos adicionales. El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile permite ampliar y dinamizar las relaciones bilaterales y tener un socio comercial de amplia trayectoria con una economía de 17,1 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto de 162.000 millones de dólares y un Producto Interno Bruto por habitante de 14.341 dólares, entre otras variables que reflejan su solidez. Cifras del año 2010.
El acuerdo ha permitido una mayor dinámica en el intercambio comercial reflejado en las exportaciones colombianas a Chile, que pasaron de 117 millones de dólares en 1994 a 907 millones de dólares en 2010. En el acuerdo, los temas que se negociaron fueron la inversión, los asuntos laborales, la contratación pública, la defensa comercial, las medidas fitosanitarias, las reglas de origen, el medio ambiente, asuntos institucionales y soluciones de controversias. También la cooperación, la facilitación del comercio, servicios y obstáculos técnicos al comercio. En inversiones se fijaron normas en las cuales se protejan tanto al inversionista chileno como al colombiano, asegurando el acceso a diferentes sectores. En cuanto a servicios, se fijaron reglas claras y compromisos para que no se aumenten las restricciones al acceso al mercado en los países negociadores. En compras públicas, se comprometieron a otorgar a las mercancías, servicios, un trato no menos favorable que el trato más favorable que ambas partes otorgan a sus mismas mercancías y servicios. En Colombia hay empresas chilenas que les ha ido muy bien en el mercado y otras que están interesadas en diversos sectores como construcción, ingeniería, entre otros. En el capítulo 15 del Acuerdo de Complementación Económica se habló también del transporte marítimo y aéreo. Los países signatarios se comprometen a otorgar un libre acceso a las cargas, sean o no sean reservadas, de su comercio exterior a los buques de bandera de ambos países, en condiciones de reciprocidad y también a aquellos que se reputen de bandera nacional, conforme a sus respectivas legislaciones. Esto quiere decir que será aplicable en el comercio marítimo bilateral y desde o hacia terceros países. Las autoridades marítimas de los países de Colombia y de Chile velarán para que no se produzca competencia desleal en las prestaciones de los servicios. Los países signatarios se comprometerán a proporcionar en el marco de este acuerdo y de sus instrumentos bilaterales en materia de transporte aéreo, un proceso de apertura que estimule la competencia y mayor eficacia de los servicios aéreos. Como una primera etapa, los países acuerdan ratificar lo establecido en el acta firmada entre sus autoridades aeronáuticas el 16 de julio de 1993. En el sentido que las empresas de cada país que lo deseen podrán ejercer libremente los derechos de tráfico entre sus territorios y con terceros países dentro de la región latinoamericana, con el número de frecuencias y el material de vuelo que estimen convenientes de conformidad con las condiciones que establezca dicha acta. Capítulo 2. Programa de liberación. Artículo 2. Los productos incluidos en el programa de desgravación arancelaria que se establece en el artículo 3 del presente acuerdo disfrutarán, a partir del 1 de enero de 1994, de la eliminación total de restricciones no arancelarias, con excepción de aquellas que se refiere el artículo 50 del Tratado de Montevideo, 1980. Asimismo, los países signatarios se comprometen a no introducir nuevas restricciones al comercio recíproco. Artículo 3. Los países signatarios convienen en liberar de gravámenes su comercio recíproco a más tardar el 1 de enero de 1999. La evaluación para el acuerdo será entre los países de Chile y Colombia. Ellos evaluarán periódicamente la marcha del presente acuerdo, con el objetivo de buscar su perfeccionamiento y asegurar un proceso de integración bilateral que consolide y desarrolle un espacio económico amplio, con base a una adecuada reciprocidad, la promoción de la competencia leal y una
Activa participación de los agentes económicos públicos y privados. Artículo 4. Los productos incluidos en el anexo número 2 del presente acuerdo, que son parte del acuerdo de alcance parcial número 14, suscrito entre Chile y Colombia en el marco de la ALADI, disfrutarán de las preferencias arancelarias indicadas en dicho anexo en las condiciones allí establecidas. Artículo 5. El programa de desgravación arancelaria establecido en el artículo 3 del presente acuerdo no se aplicará a los productos referidos en el capítulo 4 y el anexo número 3. Artículo 6. Los países signatarios podrán convenir programas especiales para incorporar los productos contenidos en el anexo número 3 al programa de liberación de presente acuerdo. Artículo número 7. Para los efectos del comercio amparados por este acuerdo, se entenderá por gravámenes los derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, o de cualquier naturaleza que incidan sobre las importaciones y exportaciones. Se entenderá por restricciones toda medida de carácter administrativo, financiero, cambiario o de cualquier naturaleza mediante la cual una de las partes impida o dificulte por decisión unilateral sus importaciones o exportaciones. En el capítulo 18 del acuerdo se habla de la administración de este mismo. Con el fin de lograr el mejoramiento del funcionamiento del presente acuerdo, los países signatarios convienen en construir una comisión administradora, presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el caso de Chile, y por el Ministerio de Comercio Exterior, en el caso de Colombia, o por las personas que ellos designen en su representación. En casos especiales, según sea la naturaleza de los temas a considerar, la comisión administradora podrá ser presidida por los ministros con competencia en el área respectiva. La comisión tendrá las siguientes atribuciones. Primero, evaluar y velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente acuerdo. Segundo, recomendar a los gobiernos de los países signatarios modificaciones al presente acuerdo. Tercero, promover a los gobiernos de los países signatarios las recomendaciones que estime convenientes para resolver los conflictos que puedan surgir de la interpretación y aplicaciones del presente acuerdo. Otros serán nombrar los mediadores y árbitros para la solución de controversias. También reglamentar los procedimientos para la solución de controversias, proponer y fijar requisitos específicos de origen, revisar el régimen de origen del presente acuerdo y proponer su modificación, realizar a petición de algunas de las partes un examen de las prácticas y políticas de precios o sectores específicos, a efecto de detectar aquellos casos que pudieran ocasionar distorsiones significativas en el comercio bilateral. También establecer mecanismos e instancias que aseguren una activa participación de los representantes de los sectores empresariales. También presentar a los países signatarios un informe periódico sobre el funcionamiento del presente acuerdo, acompañado de las recomendaciones que estime convenientes para su mejoramiento y su más completo aprovechamiento. Y por último, las demás que se deriven de este acuerdo o lo que se encomienda por los países signatarios. Capítulo 5. Cláusulas de salvaguardia. Artículo 14. Previo aviso oportuno. Los países signatarios podrán aplicar a las importaciones realizadas al amparo del programa de liberación del presente acuerdo el régimen regional de salvaguardia de la ALADI, aprobado mediante la resolución 70 del Comité de Representantes de la Asociación, con las siguientes limitaciones. A. En los casos que se invoquen razones de desequilibrios en la balanza de pagos global de uno de los países signatarios, las medidas que se adopten podrán tener un plazo de hasta un año y no podrán ser discriminatorias ni selectivas, aplicándose sobre tasas arancelarias parejas que afecten a la totalidad de las importaciones. B.
En los casos en los que la importación de uno o varios productos beneficiados por la aplicación del capítulo 2 del presente acuerdo cause o amenace causar daño significativo a las producciones internas de mercaderías similares o directamente competitivas, los países signatarios podrán aplicar cláusulas de salvaguardia de carácter transitorio y en forma no discriminatoria por el plazo de un año. La prórroga de las cláusulas de salvaguardia por un periodo nuevo requerirá de un examen conjunto por las partes signatarias de los antecedentes y fundamentos que justifican su aplicación, la que necesariamente deberá reducirse en su intensidad y magnitud hasta su total expiración al vencimiento del nuevo periodo, el que no podrá exceder de un año de duración. La comisión administradora que establece el artículo 33 del presente acuerdo deberá definir dentro de los 90 días siguientes a su constitución lo que se entenderá por daño significativo y definirá los procedimientos para la aplicación de las normas de este capítulo. Capítulo 6. Prácticas desleales del comercio. Artículo 15. En caso de presentarse en el comercio recíproco situaciones de dumping u otras prácticas desleales de comercio, así como distorsiones derivadas de la aplicación de subvenciones a las exportaciones o de subsidios internos de naturaleza equivalente, el país afectado podrá aplicar las medidas previstas en su legislación interna. A tal efecto, los países podrán imponer derechos de antidumping compensatorios o sobretasas ad valorem, según lo prevea su respectiva legislación nacional, previa prueba positiva de perjuicio importante causado a la producción nacional. En todo caso, ambos países se comprometen a aplicar sus normas en estas materias de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General sobre Aranceles y Aduaneros del Comercio GATT y adoptan como referencia los códigos antidumping y de subvenciones y medidas compensatorias de dicho Acuerdo General. Artículo 16. Los países signatarios reconocen que las políticas de precios públicos pueden tener efectos distorsionadores sobre el comercio bilateral. En consecuencia, acuerdan no recurrir a prácticas políticas de precios públicos que signifiquen una anulación o menoscabo de los beneficios que se deriven directa o indirectamente del presente acuerdo. A continuación voy a nombrar una de las ventajas que tiene Colombia al firmar el acuerdo con Chile. El tamaño del mercado colombiano, ya que Colombia tiene una población de 46 millones de habitantes, mientras que Chile casi 17 millones. Los productos chilenos tienen una buena aceptación en Colombia. Indicadores microeconómicos estables, lo que hace que sea muy atractiva para los inversionistas chilenos, por ejemplo, niveles de inflación estables. Otro sería el sector industrial de Colombia es más intensivo que el de Chile. Y por último, la producción de gas en el país ha venido incrementándose y Chile es un buen comprador de este producto, más ahora que lo requieren para el crecimiento de su economía. Por otro lado, los beneficios. Los beneficios serían a los inversionistas extranjeros se les proporciona un escenario económico muy estable para realizar inversiones en varios sectores como agroindustrial, maderero, forestal, entre otros. Con el tratado se negociaron temas como muy importantes: mejores condiciones para el comercio, soluciones de controversias, compras públicas, de servicios y etc. En el tema de aranceles se negoció y acordó una reducción considerable. Con el tratado con Chile se incrementarán las exportaciones, lo que genera mayores ingresos para nuestra economía. También se crean muchas oportunidades de negocio en diferentes sectores, como en salud, construcción e ingeniería, servicios de informática y de software, entre otros. En lo que se refiere al comercio de servicios, se logró fijar reglas claras y el compromiso que no se aumentarán las restricciones de ambos mercados en estas áreas. Ambos países se comprometieron a que el comercio de mercancías y servicios de ambas partes se garantice igualdad de condiciones para los países. Se realizó especialmente énfasis en la
cooperación entre ambas naciones, con el fin de aprovechar las oportunidades para su desarrollo y crecimiento, tomando como pilar la innovación y la competitividad. Capítulo 5. Cláusulas de salvaguardia. Artículo 14. Previo aviso oportuno. Los países signatarios podrán aplicar a las importaciones realizadas al amparo del Programa de Liberación del presente acuerdo el régimen regional de salvaguardia de la ALADI, aprobado mediante la Resolución 70 del Comité de Representantes de la Asociación, con las siguientes limitaciones. A. En los casos que se invoquen razones de desequilibrios en la balanza de pagos global de uno de los países signatarios, las medidas que se adopten podrán tener un plazo de hasta un año y no podrán ser discriminatorias ni selectivas, aplicándose sobre tasas arancelarias parejas que afecten a la totalidad de las importaciones. B. En los casos en los que la importación de uno o varios productos beneficiados por la aplicación del capítulo 2 del presente acuerdo cause o amenace causar daño significativo a las producciones internas de mercaderías similares o directamente competitivas, los países signatarios podrán aplicar cláusulas de salvaguardia de carácter transitorio y en forma no discriminatoria por el plazo de un año. La prórroga de las cláusulas de salvaguardia por un periodo nuevo requerirá de un examen conjunto por las partes signatarias de los antecedentes y fundamentos que justifican su aplicación, la que necesariamente deberá reducirse en su intensidad y magnitud hasta su total expiración al vencimiento del nuevo periodo, el que no podrá exceder de un año de duración. La comisión administradora que establece el artículo 33 del presente acuerdo deberá definir dentro de los 90 días siguientes a su constitución lo que se entenderá por daño significativo y definirá los procedimientos para la aplicación de las normas de este capítulo. Capítulo 6. Prácticas desleales del comercio. Artículo 15. En caso de presentarse en el comercio recíproco situaciones de dumping u otras prácticas desleales de comercio, así como distorsiones derivadas de la aplicación de subvenciones a las exportaciones o de subsidios internos de naturaleza equivalente, el país afectado podrá aplicar las medidas previstas en su legislación interna. A tal efecto, los países podrán imponer derechos de antidumping compensatorios o sobretasas ad valorem, según lo prevea su respectiva legislación nacional, previa prueba positiva de perjuicio importante causado a la producción nacional. En todo caso, ambos países se comprometen a aplicar sus normas en estas materias de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General sobre Aranceles y Aduaneros del Comercio GATT y adoptan como referencia los códigos antidumping y de subvenciones y medidas compensatorias de dicho Acuerdo General. Artículo 16. Los países signatarios reconocen que las políticas de precios públicos pueden tener efectos distorsionadores sobre el comercio bilateral. En consecuencia, acuerdan no recurrir a prácticas políticas de precios públicos que signifiquen una anulación o menoscabo de los beneficios que se deriven directa o indirectamente del presente acuerdo. A continuación voy a nombrar una de las ventajas que tiene Colombia al firmar el acuerdo con Chile. El tamaño del mercado colombiano, ya que Colombia tiene una población de 46 millones de habitantes, mientras que Chile casi 17 millones. Los productos chilenos tienen una buena aceptación en Colombia. Indicadores microeconómicos estables, lo que hace que sea muy atractiva para los inversionistas chilenos, por ejemplo, niveles de inflación estables. Otro sería el sector industrial de Colombia es más intensivo que el de Chile. Y por último, la producción de gas en el país ha venido incrementándose y Chile es un buen comprador de este producto, más ahora que lo requieren para el crecimiento de su economía. Por otro lado, los beneficios. Los beneficios serían a los inversionistas extranjeros se les proporciona un escenario económico muy estable para realizar inversiones en varios sectores como agroindustrial, maderero, forestal, entre otros. Con el tratado se negociaron temas como muy importantes: mejores condiciones para el comercio,
soluciones de controversias, compras públicas, de servicios y etc. En el tema de aranceles se negoció y acordó una reducción considerable. Con el tratado con Chile se incrementarán las exportaciones, lo que genera mayores ingresos para nuestra economía. También se crean muchas oportunidades de negocio en diferentes sectores, como en salud, construcción e ingeniería, servicios de informática y de software, entre otros. En lo que se refiere al comercio de servicios, se logró fijar reglas claras y el compromiso que no se aumentarán las restricciones de ambos mercados en estas áreas. Ambos países se comprometieron a que el comercio de mercancías y servicios de ambas partes se garantice igualdad de condiciones para los países. Se realizó especialmente énfasis en la cooperación entre ambas naciones, con el fin de aprovechar las oportunidades para su desarrollo y crecimiento, tomando como pilar la innovación y la competitividad. Capítulo 13. Otros servicios. Artículo 25. Los países signatarios promoverán la adopción de medidas tendientes a facilitar la prestación de servicios de un país a otro. A tal efecto, encomiendan a la Comisión Administradora que establece el artículo 33 que formule las propuestas del caso, considerando las negociaciones que se lleven a cabo en el ámbito de la Ronda Uruguay sobre estas materias. Capítulo 14. Coordinación de políticas económicas. Artículo 26. Los países signatarios iniciarán un proceso de intercambio recíproco de información en diversas materias económicas, tales como políticas financieras, monetarias y fiscales, con la finalidad de facilitar la convergencia de dichas políticas y coadyuvar a la consecución de los objetivos del presente acuerdo. Artículo 27. Los países signatarios se comprometen a armonizar todas aquellas otras normas que se consideren indispensables para el perfeccionamiento del presente acuerdo. Para tal efecto, los países signatarios analizarán los tratamientos e incentivos a las exportaciones, así como aquellas medidas que alteren considerablemente los precios relativos a un objeto de corregir las distorsiones que pudieran afectar significativamente las corrientes de comercio entre los países signatarios. Capítulo 17. Solución de controversias. Artículo 32. Para la solución de controversias que pudieran presentarse como motivo de interpretación de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo, así como de su aplicación o incumplimiento o de cualquier otra naturaleza distinta a la prevista en el capítulo 6. Sin perjuicio que los árbitros decidan en conciencia la controversia sometida a su conocimiento, deberán tener en cuenta principalmente las normas contenidas en el presente acuerdo y las reglas y principios de los convenios internacionales que fueren aplicables en la especie, así como los principios generales del derecho internacional. En su caso, la resolución de los árbitros contendrá las medidas específicas que podrá aplicar el país perjudicado, ya sea por el incumplimiento, la interpretación errada o por cualesquiera acción u omisión que menoscabe los derechos derivados de la ejecución del acuerdo. Las medidas específicas señaladas en el inciso anterior podrán referirse a una suspensión de concesiones equivalentes a los perjuicios provocados, a un retiro parcial o total de las concesiones o cualesquier otra medida enmarcada en la aplicación de las disposiciones del acuerdo. Los árbitros tendrán un plazo de 30 días prorrogable por igual lapso contado desde la fecha de su designación para dictar su resolución. Capítulo 19. Vigencia. Artículo 34. El presente acuerdo regirá a partir del momento de su firma y tendrá una vigencia indefinida. Capítulo 20. Denuncia. Artículo 35. El país signatario que desee desligarse del presente acuerdo deberá comunicar su decisión a los otros países signatarios por 180 días de anticipación al depósito del respectivo instrumento de denuncia ante la Secretaría General de la ALADI. A partir de la formalización de la denuncia, cesarán automáticamente para el país denunciante los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas en virtud de este acuerdo, excepto por el que se refiere a los tratamientos recibidos y otorgados para la importación de productos negociados.